Shalom a todos, bienvenidos. Qué bueno que están aquí, qué bueno que se conectan mis hermanos en el YouTube. Ya saben, la recomendación es, si usted ve las enseñanzas, las predicaciones, compártalas, ¿verdad? No les vaya a dar like abajo, al contrario, denles like arriba, y si puede, compártalas también en Facebook. ¿Para qué? Para que esta palabra llegue a más personas, pero es un medio también de llevar la palabra más allá y pues así extenderla, expandirla cada vez más. En esta tarde nos toca ya estudiar la parashá o la porción número 21, ¿verdad? Acuérdense que son 54 porciones, ya vamos en la 21, ya casi vamos en la mitad, ya bien rápido, ¿verdad? Se está pasando el tiempo, ya estamos en la 21 y esta porción lleva por nombre Ki Tizar. ¿Sale? Esta porción comienza desde el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 11, y concluye en el capítulo 34, versículo 35, para que usted tenga ese dato. En estos pasajes podemos encontrar algunos acontecimientos importantes que contiene esta porción, esta parashá. Número uno es el dinero del rescate, o en este caso lo que es el censo, ¿verdad? Y en esta tarde nos vamos a enfocar un poquito en lo que es el censo, ¿verdad? El conteo del pueblo de Israel. Número dos es cuando se elabora la fuente de bronce. Número tres, Dios le da instrucciones a Moisés o a Moshe para que elabore el aceite de la unción y el incienso, ¿verdad? Y esta preparación o esta fórmula que Dios le dio a Moshe, dice que lo tenían que usar solamente en el santuario, no era para que lo usaran personalmente. Digamos que alguien que se supiera los ingredientes no podía hacer una porción para él, porque si no iba a transgredir un mandato del Eterno. Entonces solamente esto iba a ser para el servicio en el santuario. Número 4, Dios llama a Bezalel y a Oholiab. ¿Para qué? Para que ellos pudieran hacer todas las figuras de oro, de plata, de bronce. Dice la Escritura que el Eterno los llenó de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Con toda sabiduría, para poder fabricar y hacer todas estas piezas, ¿verdad? Todas estas artesanías que requería el tabernáculo. Número 5. También esta porción contiene el tema del día de reposo como señal, ¿sale? Y viene también una parte, muy mencionada. Yo creo que todos hemos escuchado o hemos oído hablar de esta parte, cuando el pueblo de Israel adora al becerro de oro, ¿verdad? El tan mencionado becerro de oro lo contiene esta porción. Y ahorita vamos a ver también un poco sobre este acontecimiento. Y termina esta parashá con el pacto renovado o las segundas tablas, las segundas instrucciones, ¿verdad? Recordemos que Moshe ya había bajado con las primeras tablas, pero las rompió. Entonces termina esta parashá con el pacto renovado. Y para esto vamos a darle lectura a Éxodo capítulo 30, versículos del 11 al 15. Vamos a estarle dando lectura. Acuérdense que así como comienza con la primera letra o con la primera frase o el primer párrafo con el que comienza la porción, lleva ese nombre. Entonces le vamos a dar lectura al versículo 11 al 15. Dice la Escritura: habló también el Eterno a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará al Eterno el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado, el número 13, esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. En la antigüedad se le nombraba shekel a la moneda, era un shekel, y el Eterno ordenó medio shekel o ciclo, como se tradujo, ¿sale?
conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras, la mitad de un ciclo será ofrenda al Eterno. El 14 dice, todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda al Eterno. Y el 15 dice, ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda al Eterno para hacer expiación por sus personas. ¿Verdad? Aquí está hablando que el pueblo de Israel tenía que llevar, que iba a ser censado, pero que tenía que llevar un medio ciclo, ¿verdad? Y hay comentarios de los rabinos, de los estudiosos de la Torá, que dicen que este evento sucedió después de la elaboración del becerro, o que sucedió después de que el pueblo ya había adorado al becerro, y entonces Dios ordenó este censo. Y ahorita vamos a ver un poco más adelante por qué o cuál fue el motivo por el cual Dios ordenó hacer este censo, ¿verdad? Porque esto es algo muy muy importante que el Eterno propuso. Hay una parte aquí en la Escritura que encaja perfectamente con esta elaboración del becerro, o con la consecuencia que tuvo por haber adorado al becerro el pueblo de Israel. Y le voy a invitar a que me acompañe al libro de Números, capítulo 5. Números capítulo 5, versículos 24 al 29. Ok, vamos a darle lectura. Y dice la palabra del Eterno así: y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. El 25 dice: después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos, y la mecerá delante del Eterno, y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella, y lo quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. El 27 dice: le dará pues a beber las aguas, y si fuera inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición, entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. El 28 dice: mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. O sea que su descendencia iba a ser bendecida. Y el 29 dice: y esta es la ley de los celos, cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido y se amancillare, o sea que lo haya engañado, ¿verdad? Esta era una ley que el Eterno había puesto por si, vamos a decirlo, alguna mujer era sorprendida en adulterio, o si el esposo sospechaba que le había sido infiel. ¿Y por qué leímos esta porción? Bueno, vamos a leer ahora, vamos a regresar a Éxodo y vamos a leer el capítulo 32, versículo 20. Acompáñenme a esa cita, Éxodo capítulo 32, versículo 20. ¿Ya lo tienen? Ok, dice la palabra del Eterno así. Dice: y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego. Aquí está hablando de Moisés, ¿verdad? Dice que voy a hacer una pausa, y dice la Escritura que cuando Moisés llegó y vio al pueblo que ya estaban haciendo fiesta y estaban adorando al becerro, dice que se llenó de ira, y entonces agarró ese becerro y dice que lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo al polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. ¿A qué le suena esto? A la ley pasada, ¿verdad? Que dice que el sacerdote preparaba una porción en agua, se la daba a beber a la mujer, y dice que si la mujer era culpable, dice que se le inflamaba el vientre y bueno, iba a ser maldición. Aquí lo mismo hizo Moisés. Moisés tomó el lugar del sacerdote, molió el becerro, lo echó en las aguas, y dice que de ahí les dio a beber al pueblo de Israel.
¿Y para qué cree usted que les dio a beber de esa agua? Para comprobar si realmente habían pecado, si ellos realmente habían sido infieles al Eterno, porque recordemos porciones atrás que Israel había hecho un pacto matrimonial con el Creador, ¿verdad? Entonces, en este caso Israel es la esposa, y el esposo ¿quién es? Es el Creador, y entonces Israel había sido infiel. ¿Por qué? Al adorar a otro Dios. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues que lo iban a probar con estas aguas amargas, ¿sale? Entonces, dice un comentario también que cuando Moisés echa el polvo de oro del becerro en un río que estaba ahí cercano, dice que Dios le dio la capacidad de que esas aguas se volvieran amargas, ¿verdad? Para que así se las diera a beber al pueblo de Israel y entonces fueran probados, ¿sale? Y entonces dice el comentario que al día siguiente todos aquellos que pecaron empezaron a morir. Todos aquellos que estaban adorando al becerro empezó una mortandad en el pueblo de Israel. Entonces aquí encaja perfectamente que el acontecimiento del censo sucedió después de haber adorado al becerro, ¿verdad? Y entonces, ¿qué fue lo que Dios propuso? Dice que propuso un censo, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver qué fue lo que sucedió con ese censo. Bueno, esta palabra censo quiere decir enumeración y registro de los ciudadanos de un pueblo, ¿verdad? Hay una ley que estableció el Creador, que es que no se pueden contar a las personas directamente. O sea, yo creo que la mayoría hemos visto a veces cuando pasan a nuestros hogares, ¿verdad? Y nos cuentan o nos censan y hasta dicen, no, venimos del INEGI y venimos a hacer un censo, ¿verdad? Yo creo que todos hemos visto o pasado por esto y nos hacen preguntas, ¿cuántos varones hay en su casa? ¿Cuántos mayores de edad? ¿Mayores de tanto? ¿Cuántos niños? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuánto? Y ayer justamente les comentaba allá en la congregación y les decía, ya más falta que dijeran que también cuántos perros, cuántos gatos. Dice, pues también te preguntan eso, cuántos animales hay en casa y todo el asunto. Pero entonces aquí nos cuentan directamente, ¿verdad? Pero en ese tiempo el Eterno o el Creador propuso una ley que no se podían contar directamente, que se tenían que contar a través de objetos o a través de otras cosas. ¿Y por qué? Porque dice un comentario que todo lo que es contado directamente o todo lo que es medido así directamente, sobre eso no desciende la bendición. Y quizás nosotros podríamos decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Pero acuérdense que hay leyes del Creador que a veces no comprendemos, ¿verdad? Pero sucedió algo, y es otro comentario, cuando el rey David contó al pueblo uno por uno, ¿qué sucedió? De hecho, dice la misma escritura que su comandante, Boam, le dijo, ¿sabes qué? No podemos hacer esto, porque Dios no lo permite. Y el rey David todavía le dijo a él, ¿y quién es el rey? ¿Quién te está ordenando hacer esto? Y entonces dice que el comandante va y empieza a contar al pueblo de Israel, y entonces después de que terminaron de hacer ese censo, dice que empezó a haber mortandad en el pueblo, ¿sale? Entonces el Eterno puso esta ley, y un ejemplo de un censo correcto fue el que hizo el rey Saúl. Cuando el rey Saúl ascendió al poder, dice que él hizo un censo, y como contó al pueblo, dicen los comentarios que los contó con piedras, cuando todavía el pueblo no estaba asentado realmente en el desierto. Dice que lo contó con piedras. ¿Y cómo era esto? Cada varón mayor de 20 años llevaba una piedra a cierto lugar, y al finalizar ellos contaron las piedras, y de esa manera supieron cuántos varones mayores de 20 años había. Posteriormente, ya cuando Israel estaba establecido en el desierto y todo el asunto, dice que sustituyó las piedras por ovejas. Entonces ya cada varón mayor de 20 años llevaba ya ovejas, y de esa manera contaban al pueblo. Y de esa manera no había mortandad, no había otra cosa, no había plagas. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo correcto delante del Creador, ¿sale?
También hay un comentario que dice que esta era la tercera vez que Israel era contado. Este era el tercer censo que se le hacía al pueblo de Israel. El primero fue cuando Jacob partió de Canaán a Egipto. Acuérdense que José manda regalos y mandó carrozas, bueno, sí, carruajes o carrozas, y mandó a traer a su padre. Y entonces, por medio de esas cosas, los pudieron contar y en total dieron 70 personas, ¿verdad? ¿Cuál fue el segundo censo? El segundo censo que se hizo al pueblo de Israel fue cuando salió de la tierra de Egipto. Y en total, ¿cuántos dieron? 600,000. Imagínense, entraron 70 y salieron 600,000. Pero la Escritura dice que 600,000 sin contar mujeres ni niños. Entonces imagínense a Moisés dirigiendo a una nación de este tamaño, ¿verdad? Y entonces esta era la tercera vez que el Eterno proclamaba un censo, ¿verdad? Y este censo dice que se realizó un día después de Yom Kippur, un día después del día de la expiación. ¿Y a qué nos lleva esto? Como que va encajando, ¿verdad? El Eterno dice que proclama un censo, pero dice que tienen que llevar, ¿qué? Un medio ciclo, ¿no? O un medio shekel, que era la moneda antigua. Entonces aquí vamos como combinando, y justamente se hace después del día de Yom Kippur, del día del perdón, del día de la expiación, ¿sale? Había dos razones para poder levantar un censo en el pueblo de Israel. Uno era cuando se iba a implementar un impuesto sobre el pueblo. Cuando el rey iba a implementar un impuesto, consultaba al Creador y se permitía hacer un censo. Otro era cuando se iba a preparar al ejército para ir a la guerra. También el rey consultaba al Creador y el Creador entonces les ordenaba hacer el censo, ¿verdad? Y bueno, nosotros podríamos decir, si Dios conoce todo, si Dios sabe todas las cosas, y Dios sabía cuántos sobrevivientes había después de que tomaron las aguas amargas, ¿cómo es que Dios pide un censo para saber cuántos sobrevivientes había? No, sí podríamos decir como que, bueno, aquí entonces, ¿qué le pasó al Eterno? ¿Verdad? Dios emitió este mandamiento para beneficio de Israel y le dijo a Moisés que el pueblo llevara una contribución de un medio ciclo, por medio del cual iban a ser contados. Entonces el medio que Dios iba a ocupar en esta ocasión para contar al pueblo de Israel era este medio ciclo. Y bueno, podríamos decir, bueno, si había monedas de un ciclo, de un shekel, bueno, pues Dios le ordenó a Moisés que acuñaran una moneda de medio ciclo y que cada varón de 20 años iba a llevar esa moneda al santuario y de esa manera los iban a contar, ¿sale? ¿Y para qué? Para que fuera rescatada su vida, para que pudieran ser rescatados del pecado. Entonces, ¿cuántos de nosotros a veces pecamos y creemos que el Creador no nos va a perdonar? O decimos, híjole, es que ahora sí creo que hice algo muy, muy malo y creo que no me va a perdonar el Creador. Siempre hay manera de que el Creador nos perdone, pero tenemos que hacer una ofrenda. Y no solamente es una ofrenda monetaria, sino podemos hacer una ofrenda de ayuno, podemos hacer una ofrenda al Creador, de oración, de congregarnos, de venir, de adorarlo. Hay muchas formas, ¿verdad? Entonces, imagínense, el pueblo de Israel 40 días antes había decretado en el Sinaí, dice, todo lo que diga el Creador, lo haremos. Y así lo dijo, ¿no? Y el Eterno les dijo, si cumplen mis mandamientos, mis ordenanzas, mis instrucciones, dice, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, serán mi especial tesoro, y dice, y ustedes me serán reyes y sacerdotes. Y el pueblo estaba gozoso y había aceptado seguir los preceptos del Creador. ¿Y qué pasó 40 días después? Estaban adorando a un becerro. Imagínense. Y entonces también hay comentarios que dicen
que todos los pueblos, al ver que Israel estaba adorando a un becerro, dijeron, ¿cómo este pueblo que 40 días antes estaba aceptando la voluntad del Creador, ahora están adorando a un becerro? Dice, ahora sí va a ser el fin de Israel. Y entonces el Creador tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque Moisés empezó a interceder por el pueblo. Acuérdense que Moisés en todos los 5 libros se la pasaba intercediendo por el pueblo, ¿verdad? Y Señor, mira, perdona a este pueblo, y mira que este pueblo es de dura cerviz, y siempre estaba intercediendo Moisés. Entonces, por medio de Moisés, Dios perdona al pueblo, pero le dice, no los voy a perdonar nada más así, tienen que hacer una ofrenda. ¿Sale? ¿De cuánto era esa contribución? Dice que era medio ciclo. Dios ordenó que se acuñara una moneda de un medio ciclo. ¿Y por qué Dios ordenó un medio ciclo y no un ciclo completo? O no vamos a decirlo ahora como si tuviéramos una moneda de 10 pesos y Dios nos dijera, ¿sabes qué? Pues trae 5 pesos, la mitad. Entonces, ¿por qué no ordenó los 10 pesos y por qué los 5 pesos? ¿Por qué la mitad? Bueno, pues ordenó Dios que trajeran medio ciclo para que el pueblo de Israel se diera cuenta de que sin Dios el pueblo está incompleto. Nosotros sin Dios estamos incompletos. Dios es la mitad y nosotros somos la otra mitad. Dios pone su parte, pero también nosotros ponemos nuestra parte. Dios no va a hacer nada si nosotros no nos activamos, si nosotros no hacemos un acto. El pueblo de Israel ya había pecado, pero tenía que hacer un acto de justicia. ¿Para qué? Para ser expiado, para ser perdonado. ¿Sale? Y leímos también en el primero, en el 30:11, que decía que un shekel o un ciclo equivalía a 20 jeras. ¿Sale? Otro tipo de moneda. Haga de cuenta aquí, 10 pesos equivale a 10 monedas de un peso. No vamos a decirlo. Entonces, la mitad de un ciclo eran 10 jeras. ¿Sale? ¿Y por qué 10 jeras? Bueno, dice un comentario que con esto Dios estaba también perdonando la transgresión de las 10 instrucciones. Por eso era medio ciclo, por eso eran 10 jeras. Porque Dios estaba con esto expiando al pueblo de la transgresión de las 10 instrucciones. Y bueno, yo creo que aquí todos ya no sabemos las 10 instrucciones, ¿verdad? Pues si hacemos un examen a lo mejor se nos olvidan 2 o 3. Pero entonces Dios los estaba expiando de las 10 instrucciones que transgredieron con la adoración del becerro de oro. ¿Sale? Esta moneda tuvo 2 propósitos. Uno fue un ingreso para el santuario y el otro fue el medio para hacer el censo. ¿Sale? Recordemos que Dios no permite que se contara a la gente directamente. Entonces esta iba a ser la forma en la cual Dios o más bien el pueblo de Israel, Moisés iba a tener el número de todos los sobrevivientes. Y además dice, para que una plaga no venga sobre ustedes, para que el pueblo de Israel no siguiera muriendo por el pecado que habían cometido. ¿Sale? Después dice que este mandamiento el Creador lo puso cada año, que se hiciera cada año, perpetuamente, que ya cada año los mayores de 20 años tenían que llevar un medio ciclo al santuario. ¿Sale? Y después de que ya Moisés recolectó todas estas monedas, todos estos medios ciclos, dice que fueron fundidas y se pusieron en unas bases sobre el santuario. Entonces también, para que el pueblo de Israel se diera cuenta que el que nos sostiene es el Creador. ¿Sale? Fueron fundidas esas monedas, eran monedas de plata, y fueron utilizadas en unas bases en el santuario. Y bueno, como dato importante, esta recolección o vamos a decirlo, este ordenamiento de Dios del censo se hizo justamente en un mes de Adar, y ahorita estamos en el mes de Adar, ¿verdad? ¿Y por qué se hizo en el mes de Adar? Bueno, hay un comentario rabínico que dice que Dios estaba previendo
que Amán iba a entregar al rey Asuero 10,000 monedas de plata a cambio de un permiso para exterminar a los judíos. Entonces, por eso el Eterno instituyó, como cada año se estuvieran trayendo estas monedas, ¿para qué? Para que cuando llegara ese evento, Dios pudiera salvarlos de la mano de Amán. ¿Sale? Entonces, el Eterno lo sabe todo, y el Eterno, antes de que sucedan las cosas, pone los medios para que nosotros podamos ser salvados. Nada más que sabe qué pasa, que a veces no vemos esa bendición del Creador, o no escuchamos la voz del Creador, porque antes del problema Dios nos da la solución. ¿Sale? Antes de que el pueblo de Israel fuera puesto para ser destruido, Dios ya había dado la solución antes de. ¿Sale? Entonces, ¿con qué nos podemos quedar en esta tarde? Pues que si nosotros cometemos algún pecado con el Creador, tenemos que hacer un acto. Tenemos que hacer un acto para acercarnos al Creador, y el Creador es bueno y es justo para perdonarnos. Nos va a perdonar, ¿verdad? Pero también vamos a tener que pasar nuestra consecuencia. Dicen los comentarios que todos aquellos que adoraron al becerro de oro y que de alguna manera fueron perdonados, no entraron a la tierra prometida. Todos murieron en el desierto. Los que entraron fueron sus hijos. Entonces vamos a ser perdonados, pero la consecuencia iba a estar. Vamos a tener que pagar una factura por nuestras acciones. Amén. Bueno, pues le doy gracias al Eterno. Me despido de mis hermanos de YouTube. Bendiciones.